Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3841 a 3850. Primer hospital. Distrito 3. El ambiente. Por lo demás serio. Fue roto por una repentina carcajada. Desenfrenado. Ma Bande gritó enojada. Al final los espadachines te miraron y yo te miré. Finalmente. Todas las miradas se juntaron. En el suelo. El cuerpo de Matthew seguía temblando. Luol Yang operó de modo que ya no podía callarse más. Ja 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 ja. Después de que Matthew se levantó. Se rió con la barriga. Ver a todos mirándolo. Matthew agitó la mano con cara de disculpa. Lo siento. Realmente no pude contenerlo. Después de reír un rato. Volvió a tumbarse en el suelo. Hermanito. Tienes que creer en ti mismo. Hazlo. Después de que Matthew le dio a Luol Yang una mirada talentosa. Fu bajó su cuerpo. Ajustándose exactamente a la misma posición que antes. Continuó fingiendo estar mareado. Las comisuras de los ojos de Ma Bande solo se movieron mientras veía a Matthew hacer esto. Esto estaba frotando su coeficiente intelectual contra el suelo. Derríbalo. Ante la orden. Varios espadachines se abalanzaron sobre él. Las acciones de Matthew en ese momento realmente los habían cabreado. Fue tan imprudente. Ignorando por completo su secta Blade. En un destello de frialdad. Varias espadas grandes cayeron al unísono. Su era claro. No preguntar el nombre de Matthew. Sino romperle los brazos y las piernas y entregárselos al maestro de la secta para que los envíe. Varios de ellos atacaron con mucha astucia y no había posibilidad de esquivarlos. Fue en este momento crítico cuando estaba a punto de ver su sangre. La figura de Matthew de repente se balanceó de manera extraña. Cachín. El piso de mármol se hizo añicos directamente cuando cayó la gran espada. Las pupilas de los varios espadachines se encogieron. No había ninguna figura de Matthew frente a ellos. Justo cuando estaban desconcertados y asombrados. Se produjo una conmoción detrás de ellos. Hermanos mayores. Ustedes tampoco pueden hacerlo. Incluso si no tienes suficiente fuerza. Tu precisión sigue siendo muy mala. El constante movimiento de cabezas iba acompañado de expresiones de desprecio. La ira de los cuchillos se contagió directamente a sus cerebros. Hermanos. Córtenlo. Varias personas desenvainaron sus espadas y corrieron hacia Matthew una vez más. La velocidad de sus espadas se hizo aún más rápida. La coordinación entre ellos fue aún más incomparable. Aunque Matthew esquivó el primer ataque. El siguiente corte ya había caído. Las sucesivas hojas eran como densas gotas de lluvia. Sin fin. Mientras miraba. Matthew estaba cansado de esquivar. El líder de los espadachines entrecerró los ojos. Listo para asestarle un golpe fatal. Era ahora. Dame la muerte. Los ojos del líder se iluminaron cuando encontró un respiro. La gran espada que tenía en la mano cayó hacia abajo con la fuerza de un Tarzán. Sin embargo. Aunque este corte fue rápido. Matthew giró su cuerpo con mucha fuerza y logró esquivarlo. El gran cuchillo aterrizó en el suelo. No había ninguna mancha de sangre. Solo quedó una esquina de su ropa sobre el mármol roto. Maldita sea. La espalda de Matthew estaba presionada contra la pared y seguía respirando con dificultad. La parte delantera de su frente estaba incluso cubierta de gotas de sudor. Algunos espadachines se miraron y sonrieron. Con caras engreídas. El hombre frente a él estaba claramente al límite de sus fuerzas. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo derribaran. Niño. Para poder resistir tanto tiempo bajo nuestra formación de espada. Eres bastante capaz. Sin embargo. Hoy definitivamente morirás. Antes de que las palabras salieran de su boca.
Varias personas lo rodearon una vez más, sin darle a Matthew una sola oportunidad de recuperar el aliento. Las cuchillas se tambalearon. Matthew todavía estaba haciendo todo lo posible por esquivarlo. Pero cuanto más luchaban los taoístas, más se molestaban. Este niño frente a él parecía un pez de barro. Estaba claro que algunos de sus cortes estaban a punto de golpear, pero fueron esquivados con gran esfuerzo. Al final, solo pude cortarse la ropa y cortarse las perneras del pantalón. Y cada vez que pensaban que Matthew se había agotado, volvía a la vida, como si de repente hubiera recibido una inyección de sangre de pollo. Tal formalidad hizo que varios de los espadachines se sintieran incomparablemente sofocados. Era como si hubiera una gran belleza a su alcance frente a ellos. Pero cuando levantó la mano, la belleza inmediatamente retrocedió 2 pasos. Inalcanzable e insoportable. Cuando su corazón estaba agitado, el suave ritmo original era defectuoso. Varios de los espadachines no se dieron cuenta de que su respiración había comenzado a espesarse. Eso estuvo cerca. Casi me golpea. Matthew gritó mientras esquivaba y hacía cabriolas. Este corte fue muy bueno. Casi me obligó a una situación desesperada. No puedo. Ya no tengo fuerzas. No más peleas. No más peleas. Realmente no tengo fuerzas. Después de mucho tiempo, los taoístas originalmente furiosos ahora estaban apoyados contra la pared, con la cabeza y el rostro rojos mientras jadeaban pesadamente. Los rostros llenos de sudor seguían deslizándose hacia abajo. Matthew parpadeó y dijo con cara seria: Esta vez realmente no tengo fuerzas. Los espadachines no se inmutaron y simplemente esperaron enojados a Matthew. Ellos fueron los que realmente se habían quedado sin fuerzas. Aunque las grandes espadas eran extremadamente poderosas para matar, también eran igualmente muy agotadoras. Lo juro. Realmente no tengo fuerzas esta vez. ¿No me crees? Mira cómo se me debilitan los pies. Estoy caído. Caído, dijo Matthew, deslizándose lentamente contra la pared. Cazarrecompensas. El viejo yo te creí. Sabiendo que en ese momento finalmente reaccionaron. Desde el principio hasta ahora, la otra parte solo se estaba burlando de ellos. Matthew vio los ojos de varias personas en llamas, pero no se movieron y se desplomaron impotentes. Tisk tisk. Ustedes tampoco pueden hacerlo. No eres demasiado mayor. ¿Por qué eres tan insostenible? Eso es todo. Las miradas desdeñosas hirieron profundamente el orgullo de los espadachines. El líder, el espadachín, estaba tan enojado que le temblaban los labios. Iré a tu presa, maldijo y arrojó el cuchillo que tenía en la mano con todas sus fuerzas. Con toda su fuerza. Ni siquiera pudo ayudar a Matthew. Sin mencionar el hecho de que todavía estaba exhausto. Frente a la espada que se aproximaba, Matthew levantó la mano descuidadamente. Con un agarre ligero, la gran espada quedó fijada en su lugar con 5 dedos. Suave y débil. Eres un idiota. No. Incluso las maricas tienen más fuerza que tú. Matthew casualmente arrojó su mano y la gran espada resonó, cayendo al suelo. Los ojos del espadachín estaban llenos de sangre. Ah. Fue tan exasperante. Sin mencionar lo fuerte que era este niño. La clave era que esta boca estaba demasiado rota. ¿Cómo te atreves a intimidarme? Se arrojaron varias espadas grandes juntas. Matthew esquivó y esquivó un par de veces, evitándolos fácilmente. Oye. Te lo perdiste. Los espadachines miraron la sonrisa endeudada de Matthew y estaban tan enojados que sus venas estallaron. Su líder en particular levantó la mano temblando y señaló a Matthew, antes de que pudiera abrir la boca. Luego, el líder sintió una garganta a pescado y un chorro de sangre brotó directamente. Con el rostro lleno de ira,
Se desmayó de mala gana en el suelo. En el lado. Mabande se limitó a observar en silencio todo el tiempo. A pesar de que sabía desde el principio que Matthew se burlaba completamente de sus hombres. Él tampoco dijo una palabra. Hasta que se acabó la farsa. Su excelencia. Con sus extraordinarias habilidades. No tiene que burlarse de estos pocos hombres sin talento. Preguntó Mabande con voz profunda. El aura a su alrededor se levantó y toda la habitación se cubrió instantáneamente con un aura solemne de asesinato. Luol Yang, que estaba a un lado, sintió que su respiración se estancaba. Era como si alguien le hubiera pellizcado la garganta. Matthew se encogió de hombros. Nublado. Ha pasado mucho tiempo desde que lo hice. Simplemente moviendo mis espinillas. Tienen buen ojo. Estos pocos espadachines. Muy valientes. Después de hablar, miró en silencio a esta figura legendaria de la secta Blade. Antes, para evitar problemas, deliberadamente fingió desmayarse frente a Luol Yang para encontrarse directamente con Mabande. Lo que él mismo había hecho. Matthew, naturalmente, no lo eludiría. Pero Sea Wapsgan quería tirarle la olla en la cabeza. Eso estaba pensando en comer pedos. El rostro de Mabande estaba pensativo. Justo ahora. Su espadachín había peleado con él y había probado parte de la fuerza de Matthew. Era muy fuerte. No más débil que él mismo. Tal vez incluso más fuerte. Después de calcular en su corazón por un tiempo, Mabande finalmente renunció a su intención de hacer un movimiento de inmediato. Su propio hijo estaba justo detrás de él en la sala. Si estallara una pelea aquí, probablemente se extendería a él. Sobre todo, lo que más preocupaba a Mabande era la boca de Matthew. Su excelencia. Al venir aquí, no querrás simplemente calentarse, ¿verdad? Preguntó Mabande tentativamente. Eso no es cierto. En realidad estoy aquí para resolver un malentendido. Dentro del hospital, Matthew volvió a lo que había sucedido con una cara seria. Seamos claros. Fue su hijo quien también vino a mi hotel buscando problemas. No solo tocó a mi bastón, sino que también me envenenó con hierbas para grabar el corazón. Naturalmente. Tenía claro lo que se había hecho a sí mismo. Solo esas docenas de bocas grandes solo habían abofeteado la cara hinchada de Matthew. No había forma de que pudiera haber causado lesiones internas. Fueron simplemente los miembros de Sea Wapsgan que habían golpeado el cielo negro lo que había causado que Matthew estuviera medio muerto. Matthew vino aquí. Naturalmente. No para incitar al culto del cuchillo. Fue simplemente porque no quería convertirse en el objetivo del rey lobo marino para bloquear su arma por nada. La frente de Mabande estaba cerrada mientras reflexionaba en su corazón. Si realmente fue su propio hijo quien lo había envenenado, entonces el asunto era culpa suya. Por supuesto. La afirmación de estar equivocado se basó puramente en la gran fuerza de Matthew. Si no fuera por eso, Mabande lo habría matado a bofetadas hace mucho tiempo. Ahora mi hijo está en coma. Todo esto es solo una declaración unilateral de su excelencia, dijo Mabande. Matthew asintió. Tienes razón. Entonces será mejor que dejemos hablar a la persona en cuestión. Dicho esto, caminó directamente hacia la sala de tutela y abrió la puerta. Llegó a la cama del hospital. En medio de los ojos atónitos de Mabande, Matthew levantó la palma de su mano en el aire. Maldita mar. ¿Cómo te atreves? Los ojos de Mabande se abrieron mientras siseaba de ira. Solo que todavía era un paso demasiado lento al hablar. Bofetada. La fuerte bofetada aterrizó sólidamente en el rostro hinchado de Matthew. Luol Yang miró la horrible escena frente a él y quedó directamente atónito. ¿Cómo se atreve? Golpear al joven maestro delante de este padrino. Esto está completamente cansado de vivir. ¿Cómo se esperaba? Cuando Mabande vio que abofeteaban a su hijo,
Ya no pudo contenerse. Con un movimiento de su mano, una gran espada brillando con sangre apareció de repente en su mano. «Estás buscando muerte». Antes de que las palabras puedan salir, Matthew en la cama del hospital de repente agitó las pestañas. Al ver a su hijo despertar, Mabande inmediatamente dejó a un lado su espíritu asesino. «Siuer, ¿cómo te sientes ahora?». Llena de preocupación, Mabond se acercó a la cama del hospital. Matthew abrió los ojos sin apretar. En el momento en que vio a su padre, sus ojos se sonrojaron. Las lágrimas cayeron espontáneamente. Desde que era niño, ¿cuándo se había sentido tan agraviado? «Papá, tienes que vengarme. Esos cabrones de Seawabsgan. Debes hacer que los maten por mí». Y ese indigno Matthew me abofeteó decenas de veces. Estaba soñando que alguien me abofeteó. «¡Oh!». Matthew gritó cuando pensó en lo que había sucedido antes. Era demasiado asfixiante. Y cuando giró la cabeza, descubrió que había alguien más al lado de la cama del hospital. «Papá, ¿quién es este chico? ¿Por qué me siento un poco familiar?». Matthew irritante, mostrando 200 grandes dientes blancos. «Yo soy el que no morirá bien, Matthew. Además, no eras el más soñador ahora. Yo fui quien te despertó a bofetadas». «No, gracias. No lo digas». Fue un verdadero placer abofetear la cara gorda de este Matthew. Matthew quedó paralizado por un momento. Aparentemente porque su cerebro estaba traumatizado. Y no reaccionó por un momento. El siguiente segundo, sus pupilas se estremecieron y obviamente pensaron en algo. Tonterías. El hombre originalmente debilitado fue inmediatamente golpeado con sangre de pollo. Con una carpa. Esquivó detrás de Mabande con un movimiento rápido. Obviamente. La gran boca anterior de Matthew le había dejado una sombra psicológica extremadamente profunda. «Papá. Es el cabrón. Deshazte de él». Nunca había esperado que Matthew lo persiguiera al hospital. Sin hacer ningún movimiento, Mabande giró la cabeza y preguntó: «El veneno de la hierba erosionadora del corazón. ¿Hiciste eso?». Los ojos de Matthew se desviaron, pero inmediatamente sacudió la cabeza. «Papá. No soy yo. No lo hice. No escuches las tonterías de este niño. ¿Cómo podría admitir esto?». A Matthew no le sorprendió la respuesta de Matthew. Por el contrario, Matthew simplemente se rió. «Joven maestro Matthew. Eres muy travieso». Dicho esto, levantó la mano y se llevó la mano a la cintura, sacando lentamente media botella de vino de mitad de verano. «No has terminado el licor de tu visita a nuestra tienda. Así que te lo traje». Matthew se estremeció y no se atrevió a mirar a Matthew a los ojos en absoluto. «No digas tonterías. Esto no sería para mi consumo». Matthew tenía claro el carácter de su padre. Aunque se adoraba a sí mismo 1.000.000 de veces, había algunos aspectos fundamentales que no podía tocar. Un hombre que cultiva espadas valora la rectitud por encima de todo. No toleraría el abuso y el envenenamiento de las personas. Matthew ya había decidido negarlo. Era difícil creer que Matthew todavía se atreviera a lucirse frente a su propio padre. «Travieso». Matthew se rió y levantó el corcho de la botella. «En ese caso, ¿te atreves a tomar un sorbo, joven maestro?». «¿Por qué? ¿Cómo puedo saber si ha envenenado el vino para hacerme daño?». Matthew ni siquiera tuvo tiempo de terminar. Sin decir una palabra, Matthew inclinó la cabeza y tomó directamente unos sorbos. Esta acción demuestra claramente que no había veneno en el vino. «No. Es tu turno». Matthew quedó helado. Aunque no sabía por qué Matthew era inmune a la hierba erosionadora del corazón. Pero tenía claro que ciertamente no tenía la capacidad. «Papá. Deshazte de este loco».
Estoy gravemente herido y este loco me obliga a beber. Papá. Date prisa y ayúdame a deshacerme de él. En ese momento. Solo podía depositar sus esperanzas en su propio padre. Ma Bande no era estúpida. Por la forma en que acababa de comportarse. Básicamente lo había confirmado. De hecho, su propio hijo lo había envenenado primero. Ma Bande estaba furiosa. Pero frente a los forasteros, lo reprimió. Señor Larson. Mi hijo fue grosero en este asunto primero. Cuando Seward se recupere, lo llevaré a la puerta para hacer las paces. Matthew resopló y agitó el brazo. Niños. Es inevitable que cometan errores. Siempre y cuando se aclara el malentendido. El señor Larson es generoso. Ma Bande arqueó la mano. Estaba equivocado en este asunto. Además Matthew tenía un alcance extraordinario. Ni siquiera estaba seguro de derribarlo. En este momento. Naturalmente era mejor hacer algo grande con algo pequeño. De nada. No tengo otras cualidades. Solo soy de mente abierta. Matthew regresó con mucha modestia y luego volvió a acercarse al padre y al hijo. Maestro de secta Ma. Esta banda de lobos marinos casi mata a tu hijo. ¿Puedes tolerar esto? No podría haberlo soportado ni siquiera si hubiera tenido que hacerlo. Las comisuras de la boca de Ma Bande se torcieron. Era este muchacho tan intolerante con los elogios. Maestro de secta Ma. Déjame decirte jaja. Ese viejo Biden. El rey lobo marino. Incluso habló conmigo sobre cooperar para matar a tu secta Blade. Este asunto. No estoy escogiendo a ciegas en absoluto. Lo jurado por los dioses. Después de decir eso, Matthew parpadeó con sus grandes ojos, llenos de sinceridad. Yo, Matthew, soy ateo. Cuando digo que lo juraré, haré lo que diga. Por aquí. Ma Bande estaba a punto de abrir la boca. Entonces se escuchó un estornudo desde afuera de la puerta. Chui. La puerta principal se abrió. El doble del rey lobo marino se frotó la nariz y entró. La primera vez que se enteró de que habían traído a Matthew aquí con Ma Bande, se atrevió a venir. No podía identificar a Matthew y temía que el asunto de la calavera de cristal se filtrara. Sobrino. Ileso. ¡Qué maravilla! El rey lobo marino comenzó a tantear el terreno a través de las palabras de un Matthew preocupado. Ma Bande resopló con frialdad. Apreciamos la amabilidad del maestro del salón Seawolf. Dijo mientras entrecerraba ligeramente los ojos. Seawolfkin. Tu fuerza es mucha. Con respecto a la cuestión de la separación. Ma Bande. Naturalmente. Lo tuvo claro. Incluso antes se había burlado abiertamente de la codicia de la otra parte por la vida y la muerte. El rey lobo marino dejó escapar una sonrisa amarga. Recientemente. Mi cultivo salió mal y sufrí una pequeña lesión. Al pensar en esto. Tampoco tenía lágrimas. 2 de sus propios dobles habían muerto uno tras otro a manos de Matthew. De hecho. Había herido al cuerpo principal. El rey lobo marino inconscientemente miró a Matthew mientras pensaba en el dolor sofocante en su corazón. Ver la sonrisa involuntaria de este último. Su corazón se sobresaltó y solo sintió que algo no estaba bien. Viejo hermano Seawolf. ¡Qué coincidencia! Matthew resopló un saludo y sin ceremonias extendiendo la mano con un gancho. Descansando sobre el hombro del rey lobo marino. Un movimiento tan íntimo se activará directamente a los demás presentes. Si hablamos de fuerza. La fuerza del rey lobo marino podría estar entre las 10 primeras de las 3 regiones. También era el señor del salón del lobo marino. Con un alto estatus. También era conocido por sus acciones venenosas e insidiosas en las 3 regiones. Sin embargo, tal existencia en realidad estaba siendo sostenida por un Matthew en su hombro. Y no solo no parecía enojado en lo más mínimo. Incluso estaba haciendo las paces y sonriendo. Señor. Matthew.
¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! Solo vi detrás de ti. Por supuesto. El rey lobo marino solo pudo maldecir en su corazón ante estas palabras. No había forma de evitar tener el mango en manos de alguien. Matthew se frotó los ojos, incapaz de creer la escena que tenía ante él. Este era un gran hombre que estaba a la par de su padre. Ahora era como una codorniz. Lo principal era que este Matthew era solo un mocoso. ¿Qué virtud podría tener para hacer que el rey lobo marino lo tratara así? Justo cuando se estaba enojando, vio que Matthew agitaba su mano hacia él. Hermano mayor, ¿no hablaste conmigo antes sobre cómo tratar con el rey lobo marino? Ahora el rey lobo marino está justo frente a nosotros. Vamos. Combinemos nuestros esfuerzos para deshacernos de él. El rey lobo marino ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando de repente sintió un dolor en el hombro. A la vista de todos, Matthew había inmovilizado directamente al rey lobo marino en el suelo con un pequeño derribo. Viejo hermano Matthew, ¿qué estás esperando? Date prisa. Dale un corte a este viejo Biden. Cuando hubo terminado, la escena cayó en un silencio de muerte. El cuero cabelludo de Matthew incluso hormigueó. El templo del lobo marino y la secta Cuchillo siempre habían estado en desacuerdo. Pero todos los conflictos y complots se desarrollaron en secreto. Incluso si quisieran exterminarse entre sí, era imposible sacarlo al escenario. Tos tos. Ma Bande tosió, rompiendo la atmósfera incómoda. ¡Ay! Hermano Larson. ¡Qué humor! Nuestra secta Blade y el templo Sea Wolf están enamorados. ¿Cómo podríamos conspirar contra los hermanos Sea Wolfkin? Al ver esto, la multitud hizo lo mismo y se rió torpemente. Matthew se rompió la boca y finalmente soltó al rey lobo marino. Es una broma. Viejo hermano rey lobo marino. No deberías estar enojado. Rey lobo marino. Si no podía luchar, realmente quería sacrificar a Matthew hasta matarlo con un corte. Este chico estaba demasiado endeudado. Frente a tanta gente, se había tirado al suelo. El viejo rostro se perdió. Oh. No enojado. Sonriendo en sus labios. Maldiciendo en su corazón. El rey lobo marino ya había tomado una decisión. Tan pronto como se resuelve el asunto de Calavera de Cristal, lo primero que haría sería matar a Matthew. Incluso si estuviera emparejado con el verdadero salón del lobo marino. No dudaría. Te lo dije. Matthew ayudó al rey lobo marino a drenar el polvo de su cuerpo una y otra vez, ya que se le había roto la boca. Un montón de matones. Obviamente queriendo joder hasta la muerte. Pero aún así son tan hipócritas con la boca. El murmullo fue fuerte. Cualquiera que estuviera presente pudo escucharlo claramente. Santo cielo. Ma Bande presionó los puños y la gran espada detrás de su espalda comenzó a temblar. Quería matar a alguien. Matthew asimiló todo y sacudió la cabeza con desprecio. Vamos. Es realmente aburrido. Viejo hermano rey lobo marino. Cuando te casos, recuerda llamarme Jaja. No. Primero seguiré el regalo. Después de decir eso, se llevó las manos a la cabeza y abandonó el lugar en paz. El lugar original. El rey lobo marino miró el vino de medio verano que solo le quedaba media botella en la mano. Y su rostro estaba incomparablemente sombrío. Maldita sea. Cuando Ma Bande lo vio tan enojado, no pudo evitar tener dudas en su corazón. Rey lobo marino. ¿Por qué tan enojado estás? El rey lobo marino resopló con frialdad. Antes. Fui yo quien cayó en el truco de este mocoso y terminé esta media botella de vino de mitad de verano. Odio que este mocoso sea un descarado. Incluso puso veneno en el vino y destruyó a uno de mis dobles. Al oír estas palabras, Matthew fue como si le hubiera caído un rayo. Atónito. Se quedó inmóvil. Templario. ¿Estás seguro de que has terminado de beber?
Matthew dijo con un rayo de esperanza. El rey lobo marino asintió en silencio. No queda ni un poco. Auge. Matthew solo sintió que su cerebro zumbaba. Él mismo en realidad había sido dejado de lado por el pequeño truco de Matthew. E incluso había revelado su debilidad frente a su padre. Maestro de secta Ma. Está la enfermedad de este sobrino otra vez. El rey lobo marino no pudo evitar preguntar con cierta preocupación cuando vio la anormalidad de Matthew. No hay daño. Ma Bande respondió con frialdad. Los dos comenzaron a conversar después de un rato. El rey lobo marino tampoco dudó en entregar a sus hombres al rey bomba. Si no fuera por este hombre tonto. ¿Cómo se habría metido en problemas con la secta Blade y Matthew habría destruido un doble? Más 2 minas. Ambas partes se dieron la mano e hicieron los pasos. Maestro de secta Ma. He peleado con este chico Matthew. Pero no soy rival. Al escuchar esto, Ma Bande se acercó con aquiescencia. El rey lobo marino continuó. Después de todo, consérvalo es una maldición. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto. Una mirada asesina brilló en sus ojos cuando terminó de hablar. Todavía faltaba una semana para el gran día de la boda. Para entonces, sería el momento de morir para Maureen. Reprimirse era simplemente una forma de exterminar mejor. Lo salvaré. Maestro de secta Ma. Entonces me iré. Los dos arquearon las manos a modo de despedida. Donde todavía había una apariencia de enemigo. Esperando a que se vaya el rey lobo marino. Ma Bande resopló con frialdad. Ponte de pie para mí. Otros simplemente usan una botella del licor de la familia y se burlan de ustedes juntos. Con esa mentalidad, ¿cómo hacerte puedes cargar de mi religión de espada en el futuro? Matthew fue reprendido y se levantó lentamente con la cabeza gacha. Desanimado. Una fuerte paliza. Una burla. Habían destrozado por completo su orgullo. Conocía a su hijo tan bien como a su padre. Ma Bond echó un vistazo y supo que Matthew estaba gravemente golpeado. Debes recordar que siempre hay algo de poder en un solo hombre. No importa cuán fuerte sea Maureen. Frente a los 50.000 espadachines de nuestra secta Blade. Él es solo una mantis. ¿Alguna vez lo entendiste? Estas palabras golpearon a Matthew directamente en el corazón. Sí. Cuando alguno se agote. Los 50.000 espadachines serían su mayor apoyo. Padre. Lo entiendo. Matthew volvió a levantar la vista y la luz de sus ojos se desbordó. Ma Bond ascendió aliviada. Es bueno conocer la vergüenza y luego ser valiente. Recupérate y no uses esas tácticas solapadas la próxima vez. Matthew se sintió secretamente aliviado al ver que su padre no seguiría con el asunto. Sí, padre. Además, esta Maureen parece loca. Pero en realidad sus intenciones son extremadamente profundas. Al final, Marbond miró al líder de los espadachines en el suelo y frunció el ceño cada vez más. Quiere agitar los 3 distritos. Y esto es algo con lo que debes tener mucho cuidado. En cuanto a las tonterías del rey lobo marino, no es necesario que las escuches. Escondiéndose en las sombras de la rata. Es poco probable que haga algo grandioso. Ma Bond salió de la sala con las manos a la espalda. Siuer. El agua en la tercera sala es muy profunda. Todavía tienes mucho que aprender. Los pasos se desvanecieron. Dejando un largo suspiro. Matthew se quedó solo en su lugar. Con los ojos pensativos. Abajo. Matthew se estaba preparando para irse. Los miembros del templo Sigwulf estacionados por aquí inmediatamente lo rodearon. Niño. Quédate quieto. Tú eres quien creó a mi hermano de secta Guanfrai. No. El líder. El buen amigo de Guanfrai. Sang Yang. Apretó los puños y miró a Matthew con expresión enojada. Oh. Matthew levantó la vista y levemente. ¿Y qué si soy yo? ¿Y qué si no soy yo?
frente a decenas de millas de compañeros de su oponente. No mostró el más mínimo miedo. En cambio, miró a la otra parte con una expresión juguetona. Por un momento, toda la superficie intestinal se agitó de inmediato. Gras. Este niño es demasiado arrogante. Hermanos Yang. Deshagámonos de él. Al atreverse a tomar las decisiones con nuestro templo Seawolf, realmente no sabe cómo vivir o morir. La multitud gritaba. Con solo una orden de Sang Yang, iban a convertir a Matthew en papilla. Ojo. Matthew miró con interés a la feroz y viciosa multitud de Seawolfsgan frente a él. Si ustedes dicen eso, estaré tirado en el suelo. Templario. ¿Estás seguro de que has terminado de beber? Matthew dijo con un rayo de esperanza. El rey lobo marino asintió en silencio. No queda ni un poco. Auge. Matthew solo sintió que su cerebro zumbaba. Él mismo en realidad había sido dejado de lado por el pequeño truco de Matthew. E incluso había revelado su debilidad frente a su padre. Maestro de secta Ma. ¿Está la enfermedad de este sobrino otra vez? El rey lobo marino no pudo evitar preguntar con cierta preocupación cuando vio la anormalidad de Matthew. No hay daño. Ma Bande respondió con frialdad. Los dos comenzaron a conversar después de un rato. El rey lobo marino tampoco dudó en entregar a sus hombres al rey bomba. Si no fuera por este hombre tonto, ¿cómo se habría metido en problemas con la secta Blade y Matthew habría destruido un doble? Más 2 minas. Ambas partes se dieron la mano e hicieron los pasos. Maestro de secta Ma. He peleado con este chico Matthew. Pero no soy rival. Al escuchar esto, Ma Bande se acercó con aquiescencia. El rey lobo marino continuó. Después de todo, consérvalo es una maldición. Probablemente deberíamos hacer algo al respecto. Una mirada asesina brilló en sus ojos cuando terminó de hablar. Todavía faltaba una semana para el gran día de la boda. Para entonces, sería el momento de morir para Maureen. Reprimirse era simplemente una forma de exterminar mejor. Lo salvaré. Maestro de secta Ma. Entonces me iré. Los dos arquearon las manos a modo de despedida. Donde todavía había una apariencia de enemigo. Esperando a que se vaya el rey lobo marino, Ma Bande resopló con frialdad. Ponte de pie para mí. Otros simplemente usan una botella del licor de la familia y se burlan de ustedes juntos. Con esa mentalidad, ¿cómo hacerte puedes cargar de mi religión de espada en el futuro? Matthew fue reprendido y se levantó lentamente con la cabeza gacha. Desanimado. Una fuerte paliza. Una burla. Habían destrozado por completo su orgullo. Conocía a su hijo tan bien como a su padre. Ma Bande echó un vistazo y supo que Matthew estaba gravemente golpeado. Debes recordar que siempre hay algo de poder en un solo hombre. No importa cuán fuerte sea Maureen. Frente a los 50.000 espadachines de nuestra secta Blade, él es solo una mantis. ¿Alguna vez lo entendiste? Estas palabras golpearon a Matthew directamente en el corazón. Sí. Cuando alguno se agote, los 50.000 espadachines serían su mayor apoyo. Padre. Lo entiendo. Matthew volvió a levantar la vista y la luz de sus ojos se desbordó. Ma Bande ascendió aliviada. Es bueno conocer la vergüenza y luego ser valiente. Recupérate y no uses esas tácticas solapadas la próxima vez. Matthew se sintió secretamente aliviado al ver que su padre no seguiría con el asunto. Sí, padre. Además, esta Maureen parece loca. Pero en realidad sus intenciones son extremadamente profundas. Al final, Ma Bande miró al líder de los espadachines en el suelo y frunció el ceño cada vez más. Quiere agitar los 3 distritos. Y esto es algo con lo que debes tener mucho cuidado. En cuanto a las tonterías del rey lobo marino, no es necesario que las escuches. Escondiéndose en las sombras de la rata, es poco probable que haga algo grandioso.
Mabond salió de la sala con las manos a la espalda. Siuer. El agua en la tercera sala es muy profunda. Todavía tienes mucho que aprender. Los pasos se desvanecieron. Dejando un largo suspiro. Matthew se quedó solo en su lugar. Con los ojos pensativos. Abajo. Matthew se estaba preparando para irse. Los miembros del templo Seawolf estacionados por aquí inmediatamente lo rodearon. Niño. Quédate quieto. Tú eres quien creó a mi hermano de secta Guan Frai. No. El líder. El buen amigo de Guan Frai. Sang Yang. Apretó los puños y miró a Matthew con expresión enojada. Oh. Matthew levantó la vista y levemente. ¿Y qué si soy yo? ¿Y qué si no soy yo? Frente a decenas de millas de compañeros de su oponente. No mostró el más mínimo miedo. En cambio, miró a la otra parte con una expresión juguetona. Por un momento, toda la superficie intestinal se agitó de inmediato. Gras. Este niño es demasiado arrogante. Hermanos Yang. Deshagámonos de él. Al atreverse a tomar las decisiones con nuestro templo Seawolf. Realmente no sabe cómo vivir o morir. La multitud gritaba. Con solo una orden de Sang Yang. Iban a convertir a Matthew en papilla. Ojo. Matthew miró con interés a la feroz y viciosa multitud de Seawolfsgan frente a él. Si ustedes dicen eso, estaré tirado en el suelo. Abajo en el hospital. Matthew era, después de todo, un hombre de palabra. Frente a esta multitud de miembros del templo Seawolf, incluso se tumbó lentamente en el suelo. Esta operación inmediatamente hizo que la totalidad del templo Seawolf no lo hiciera. El hombre que es la persona más importante del mundo. El niño no está loco. El tacto de la porcelana nos toca la cabeza. Que todos lo dejen. Le daré una patada. Sí. Mátalo a martillazos. Sang Yang movió sus músculos y levantó sus grandes zapatos de 43 yardas. Nadie se dio cuenta de que una figura venía volando desde más allá de la multitud. ¡Ah! Un grito miserable. Sang Yang se elevó en el aire como una bala de cañón. Cuando sus hombres vieron que golpeaban a su jefe, inmediatamente se arremangaron. ¿Quién diablos se atreve a tocar a mi hermano Yang? Cantidad. Maestro del salón. Los ojos del rey lobo marino recorrieron toda la habitación con ira. La multitud, como codornices, encogió el cuello y inconscientemente dio varios pasos hacia atrás. Las consecuencias de la ira del maestro del salón fueron graves. Señor Matthew, ¿estás bien? Una sonrisa surgió del rostro del rey lobo marino. Miró a Matthew, que estaba en el suelo con las manos apoyadas en los escalones de piedra y solo sintió dolor de cabeza. Había logrado salir de allí tan fácilmente. Fue sorprendente que sus hombres hubieran vuelto a meterse con Matthew. Y cuando el rey lobo marino vislumbró esa sonrisa cruel en la comisura de la boca de Matthew, supo que iba a estar en problemas. En cuanto a los miembros del salón del lobo marino presentes, sus mandíbulas estaban completamente conmocionadas en este momento. Sigue siendo nuestro maestro de salón. Solo esta actitud humillante. La multitud incluso vio por un momento la sombra de la pata de un perro. El asunto no es gran cosa. Matthew movió el pie con una mirada tranquila. Pero tu gente me asustó. Soy una persona tímida. Una vez que estás asustado, es fácil balbucear tonterías. Como cristal. Matthew empujó al rey lobo marino y rápidamente se secó la boca. Había una aversión indescriptible en sus ojos. Hay algo mal contigo. Va. Señor. Ten cuidado con lo que dices. El rey lobo marino no se atrevió a actuar precipitadamente y solo pudo reír y compensar. Es nuestra gente la que no hizo un buen trabajo en esto. Ven aquí.
A Zhang Xiang le acababan de ayudar a ponerse de pie y lo llamaron ante el rey lobo marino antes de que pudiera recuperar el aliento. Maestro del salón. Aunque Zhang Xiang tenía una queja en su corazón, solo podía aceptarla dócilmente. Disculparse. ¿Qué? Pensó que había oído mal. Era el jefe del templo del lobo marino y se estaba disculpando con un joven delante de muchos de sus hombres. Viejo lobo. Matthew miró al rey lobo marino con una mirada de desprecio. Tú tampoco puedes hacer esto. Tus hombres no te escuchan. No hay garantía de que algún día se atrevan a rebelarse. Después de decir eso, Matthew sacudió la cabeza con un chasquido. El rey lobo marino, naturalmente, sabía que sus subordinados no podrían tener las agallas para hacerlo. Sin embargo, la vacilación de Zhang Xiang también fue una refutación de su rostro. Este fue el punto donde se había cometido un gran tabú. Como tiene la espalda rígida y no puede agacharse. Ustedes ayúdenlo. Las palabras cayeron al suelo. El cuerpo de Zhang Xiang tembló levemente y estaba tan asustado que su rostro se puso pálido. Maestro del salón. Mi subordinado sabe que está equivocado. En ese momento, de repente recordó el miedo que había sido dominado por el rey lobo marino. Los otros hombres no se atrevieron a dudar. Dos hombres salieron de la multitud y levantaron las manos para entregar una barra de acero. Hacer clic. La columna se rompió. Zhang Xiang ni siquiera tuvo tiempo de gritar, antes de sentir una oscuridad frente a sus ojos y caer hacia abajo. El rostro del rey lobo marino estaba sombrío mientras contenía la ira en su corazón. Señor Mou. Me pregunto si estás satisfecho con este tratamiento. No está mal. Matthew aplaudió y se levantó lentamente. Muy bien. Regresaré primero entonces. Después de este incidente, un grupo de miembros del Salón del Lobo Marino se sintieron realmente intimidados, aunque estaban desconcertados por la identidad de Matthew. Cuando Matthew pasó, la multitud se dispersó inmediatamente y dio paso a un pasaje, alejándose no muy lejos. Matthew se volvió con una sonrisa y saludó a la multitud de este lado. Las comisuras de los ojos del rey lobo marino se movieron y su rostro se puso rojo. Y lo que no notó fue esto. Matthew, que se iba. De repente se dio la vuelta. Hermano Zhang Xiang. También estamos siguiendo órdenes. Espero que no me culpes. Los dos hombres charlaron en voz baja. Luego, los dos combinaron sus esfuerzos para arrojar un pesado saco al río. Ahí. El maestro del templo se ha vuelto cada vez más tímido últimamente. La secta Blade nos ha robado una cantidad desconocida de territorio. Y él ni siquiera se atreve a soltar un solo pedo. Y se está humillando ante un niño peludo. Está en el culo. El otro lado del rostro de su compañero palideció. ¿Quieres morir? Reuniendo al maestro del salón detrás de ti. ¿Quieres bajar para acompañar al hermano mayor Zhang Xiang? Una pizca de miedo brilló en los ojos del secuaz quejoso al pensar en los métodos del maestro del salón. Después de murmurar algunas palabras desafiantes, se alejó. Cuando los dos desaparecieron aquí, varias figuras surgieron repentinamente de la oscuridad. Aleteó. Las sombras negras se durmieron y nadaron rápidamente hacia el centro del río. Unos segundos más tarde, arrastraron a tierra un saco con forma humana. Estos días, después de lo que le pasó a Matthew en el Hotel Moss, el negocio estaba de capa caída. Hasta el punto que afuera del hotel, había muchos más extraños que comenzaron a indagar en silencio. Jefe, esta semana nuestros libros están completamente en números rojos. Si esta situación no cambia, es posible que nuestros MOU tengan que ir a la quiebra. Ann persiguió el libro de cuentas y expresó sus quejas. No había ningún negocio. Todo el hotel era un lugar completamente puro. No había ningún ingreso. La familia Tang todavía no tiene un pedido grande para nuestro vino de medio verano allí. A Matthew no le importaba mucho. Lo siento.
No me interesa el dinero. Además, todavía tenían disponible un pedido de $50 millones de la familia Tang. Por lo que no se preocupaban por eso en absoluto. Pero un chaser estaba a punto de hablar cuando Matthew lo interrumpió con un gesto de su mano. ¿Cómo está el asunto que te pidieron que investigaras? El rey lobo marino no ha hecho grandes movimientos estos días. Aparte de prepararse para la boda. Al mencionar esto, Anchou quiso morir. El asunto de la secta Cuchillo aquí todavía no era concluyente. Su propio jefe, el tipo bueno, volvió a tener algo en mente para el templo del lobo marino. Hasta el día de hoy, Anchou sintió que ellos no se dirigían al hotel en absoluto. Fue simplemente un juicio frenético al borde de la muerte. Jefe. De lo contrario será mejor que administremos los dos hoteles correctamente. Tarde o temprano, nuestro vino de medio verano se apoderará de toda la isla de la muerte. Hablando aquí, An lo persiguió. Tan ansioso que estuvo al borde de las lágrimas. Frente a Naif Sekti Sea Wavegan. Su pequeño mozotel ni siquiera era suficiente para llenarse los dientes. ¿Por qué meterse con ellos si no tenías nada que hacer? Matthew pudo apreciar el entusiasmo de Anchou. Era solo que los individuos tenían diferentes habilidades y, naturalmente, diferentes objetivos. Jefe. Algo grande anda mal. Matthew estaba a punto de consolar a Anchou. Cuando fuera de la oficina, Gile entró apresuradamente. Pequeña Gile. ¿Qué pasa? Alguien vino a causar problemas otra vez. Gile se mordió la cabeza y respiró unas cuantas veces antes de decir alarmada. Matthew. El joven maestro Matthew está muerto. Esta noticia llegó demasiado tarde. Incluso Matthew fue tomado un poco por sorpresa. Una vez que Matthew murió, no sabía qué haría Mabundle. Dado que ese era el caso, el plan tendría que ajustarse. Matthew frunció el ceño y reflexionó. Parecía que alguien estaba aún más ansioso que él, queriendo agitar a todo el tercer distrito. Un chaser. Elige un grupo de administradores en los que puedas confiar. Distrito 3. Va a llover mucho. Matthew terminó de hablar y se levantó directamente para salir del hotel. Quizás a través del cadáver de Anchou se puedan encontrar rastros del asesino. Anchou, presa del pánico, se puso rígidamente. Con Matthew muerto, ellos, el Hotel MOU, estaban obligados a llevar la peor parte. El mundo exterior. La noticia de la muerte de Matthew se extendió como una plaga de langostas. Los 3 distritos reales, sin importar cuán grandes o pequeños fueran, comenzaron a reducir sus esferas de influencia a la vez. Si bien la superficie estaba imperturbable, detrás de la escena la marea ya estaba subiendo. Había una tormenta inminente. Las calles. El bullicio había desaparecido. Había transeúntes esporádicos ocasionales. Y todos eran espías enviados por las principales potencias. En cuanto a las tiendas, no hacía falta decir nada. Tan pronto como se enteraron de la muerte del joven maestro de la secta de la espada, todas las tiendas optaron por cerrar sus puertas. Los caminos estaban tranquilos. Cuando pasó la brisa, el polvo se elevó hacia el cielo. Cuando Matthew vio tal escena, solo pudo sacudir la cabeza y suspirar. Aunque había estado agitando la situación, pero el resultado que tenía delante no era el que quería. Caminar y pensar. Matthew pronto llegó a su destino, sin esperar a que se acercara. 2 grandes espadas de casi 2 metros estaban directamente frente a él. No se permite la entrada a personas ociosas. El hombre robusto con pagodas de hierro miró fríamente frente a él. El maestro de secta ha ordenado que a nadie se le permita ingresar al hospital. Con eso la hoja giró y las grandes espadas se entrelazaron. Aquellos que traspasan, mueren. Matthew no retrocedió.
Estaba aquí para investigar la muerte de Matthew. ¿Qué pasa si tengo que entrar? El espadachín Taita no respondió. Solo el aura asesina que lo rodeaba ya lo decía todo. Justo cuando los dos bandos se enfrentaron, una voz pesada salió del vacío. Déjalo entrar. Fue solo en este punto que el espadachín sacó la gran espada que tenía en la mano. Al hospital. Los espadachines tambaleados custodiaban todos los pasajes. Los rostros serios de la gente, junto con las espadas por todas partes, hicieron que el aire se congelara. Y cuanto más se acercaba uno a la sala de Matthew, más pronunciado se volvía este sentimiento. En el momento en que entró en la sala, Matthew quedó paralizado. En el interior, aparte de Mabond, solo había un cadáver cubierto con un péndulo. La anteriormente enérgica y modesta Mabond era ahora una persona completamente diferente. No se vio ni rastro de vida en su rostro demacrado. Los círculos inyectados en sangre de sus ojos se llenaron de una mirada de abatimiento. Después de no verlo durante unos días, el inmejorable patriarca se había convertido en un anciano demacrado. La espada chi que originalmente mordía dentro de su cuerpo ahora estaba incomparablemente destrozada. Maestro de secta Ma. 10 Piedad. Escuchando el sonido, Mabande levantó los ojos con rigidez. No se podía ver ningún rastro de vitalidad en sus ojos. ¿Qué estás haciendo aquí? El fallecimiento de Matthew fue como agotar sus 3 almas y sus 7 espíritus. Matthew abrió la boca, pero no supo qué decir. Nunca había sido padre. Pero las emociones de Marbond lo entallen. La gran venganza de Matthew todavía está esperando que te venguen. La mención de la venganza. El rostro de Marbond finalmente vaciló por un momento. Venganza. ¿A quién? ¿Deberías matarte o deberías perder el salón del lobo marino? Los ojos de Marbond se oscurecieron y sacudieron la cabeza. Ambas manos metidas en su cabello despeinado. No tenía fuerzas para hacer nada en absoluto y solo quería estar así en silencio con su último ser querido. Matthew se quedó momentáneamente sin palabras. Antes de venir aquí, ya había anticipado innumerables escenas del alboroto de Mabande. Lo único que no esperaba era esta calma abatida en este momento. ¿Puedo mirar? Matthew echó un vistazo al cadáver cubierto con una tela blanca en la cama del hospital. Cuando vio que Mabande no respondía, añadió una frase. Quizás pueda encontrar la causa de la muerte de su hijo. ¿Y qué si lo encontramos? Mabande dio una respuesta que Matthew nunca había esperado. Matthew frunció levemente el ceño. Este Mabande estaba completamente deprimido y herido. Su corazón estaba muerto. Ante un gran golpe. Algunas personas se volverían locas y perderían la cabeza. Algunos se enfurruñarían y perderían la cabeza. Este Mabande está claramente en la última categoría. No es que no quisiera vengarse, sino que la voluntad de morir había invadido por completa su conciencia. Maestro de secta Ma. ¿Estás cansado? Que duermas bien. Matthew extendió la mano y le dio una palmadita. Bond no emitió un ligero sonido ahogado. Cerró los ojos y se desmayó instantáneamente. Matthew había salvado a Mabond por uno. Si esto continuaba durante mucho tiempo, era muy probable que Mabond se descarrilara. Podría incluso no comer ni dormir y morir cocido vivo. Después de tratar con Marbond, Matthew levantó la tela blanca del cuerpo de Matthew. Sin embargo, después de examinarlo detenidamente, el rostro de Matthew se congeló instantáneamente. Incluso él no pudo encontrar ninguna causa posible de muerte. No hubo lesiones fatales internas o externas. Justo cuando estaba pensando en ello, la puerta de la sala se abrió de repente. Los pocos espadachines que custodiaban la puerta, al ver que la barrera no se había movido durante mucho tiempo, intentaron comprobar la situación. Pero tan pronto como se abrió la puerta, luego vieron que Matthew en realidad había desabrochado la prenda exterior del joven maestro. En cuanto a su Lord Preceptor, estaba acostado en un banco.
Inconsciente. ¿Cómo te atreves? Los ojos del espadachín brillaron rojos e inmediatamente desenvainó su gran espada. Padrino. Maldita sea. ¿Qué le ha hecho a nuestro patriarca? Con un rugido. Los otros espadachines en el pasillo vinieron a escuchar la noticia. Al ver la escena ante ellos, sus ojos se llenaron de rabia. Apareció la intención asesina. «Cállate la boca», gritó Matthew. «La conciencia de tu maestro de secta está actualmente hundida y su corazón está muerto. Si queréis que se vuelva loco y muera, todos deberíais seguir montando una escena». Las palabras cayeron al suelo. La escena quedó instantáneamente en silencio. El estado de Mabande en los últimos días también había hecho que todos los espadachines se apoderaran de sus corazones. Sin embargo, también sufrían el hecho de que no podían hacer nada. Ahora que escuchó las palabras de Matthew, el profesor adjunto, Tongyi, se animó. «Señor Matthew, ¿hay alguna manera de curar a nuestro maestro de secta?» Mabande, como pilar superior de la secta Blade, no podía caer en absoluto. Era solo que sufriría por estar indefenso. Ahora que Matthew pudo decir la causa de la enfermedad de Mabande, también le dio esperanza a Tongyi. Mientras el señor Larson tenga una solución, podemos darle esta vida podrida. Con eso, levantó directamente su gran espada y estaba a punto de meterla en su brazo, listo para hacer un juramento de sangre. El grupo de espadachines detrás de él hizo lo mismo con un buen grito, con la intención de unirse al líder adjunto de la pandilla. «Detener. No hay necesidad de eso». Matthew se detuvo. «¿De qué sirve un montón de escoria de batalla con vidas pésimas? Tu maestro de secta, naturalmente, estará bien cuando se despierte de su sueño. El chi deprimido está obstruido y es solo un pensamiento momentáneo». Las palabras fueron dichas a los medios. Todo el cuerpo de Matthew tembló. «¿No se te ocurre nada?». Miró a Mabande, que dormía, y luego a Matthew. Un destello de luz le vino a la mente. Así que eso fue todo. En este momento, Matthew finalmente recuperó el sentido. La muerte de Matthew no fue causada por lesiones o envenenamiento. La causa fundamental fue la muerte cerebral. En otras palabras, Matthew debería haber caído en la ilusión del asesino, haciéndole pensar que estaba muerto. Por lo tanto, quedó completamente aislado de la vida, y pudo evadir el círculo protector de decenas de millas de miembros del templo Seawolf, así como de los espadachines alrededor del hospital, y luego asesinar a Matthew en silencio. Esta persona debe ser un maestro de la ilusión. En la isla de la muerte, hay alguien que practica la ilusión. Tongyi reflexionó por un momento antes de negar con la cabeza. «No. No. ¿Será que alguien vino de afuera?». Pensando en esto, el ceño de Matthew se frunció aún más. Si ese fuera el caso, sería difícil. Originalmente, Matthew solo había pensado que alguien quería agitar los 3 distritos. Pero si se trataba de alguien de fuera de la isla y con un nivel tan alto de habilidad, lo que buscaban nunca podría ser tan simple como un tercer distrito. «Date prisa y haz que tu gente informe a todas las fuerzas de los 3 distritos. Cuidado con los asesinatos en términos de ilusiones. Sería mejor difundir la noticia a toda la isla de la muerte». La muerte de Matthew es solo el comienzo. Aunque se desconocía el objetivo final del asesino, el asesinato ciertamente continuaría. «Protege a tu padrino. Mientras despierte, Depnalik podrá recuperarse». Tongyi tenía una cara emocionada. Estaba a punto de inclinarse en agradecimiento. Pero ¿dónde había alguien más frente a él? Del lado de Matthew. Después de salir del hospital, estaba a punto de ir a comprobar la situación del lado de Seawolf. Solo, antes de que pudiera partir, apareció una silueta desde lejos. Cuando vio a la persona que vino,
Matthew se sorprendió mucho. Pero su sonrisa era extraordinariamente emocionada. Sacha. ¿Por qué estás aquí? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.